biomoléculas. Química de la vida. ¿De dónde surge la vida? ¿De qué estamos hechos los seres vivientes? Son preguntas que la humanidad se ha planteado desde la antigüedad. Sabemos que estamos constituidos por elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Si quisiéramos saber la composición exacta de un ser humano, tendríamos que reunir 18 kilos de carbono, un recipiente de nitrógeno, 50 litros de agua, el fósforo que juntemos de 2000 palitos, el hierro que contiene un clavo y unos 20 elementos más en cantidades bastante pequeñas. Químicamente tenemos aquí los ingredientes para crear a un ser humano, sin embargo, estamos muy lejos de poder crear uno. En la actualidad podemos explicar esta situación biológicamente. El ser humano y este grupo de elementos, si bien tienen los mismos componentes, forman distintas estructuras. Por pequeña que parezca esta diferencia, es la clave para entender de qué estamos hechos los seres vivos y en qué diferimos de la materia inanimada. El carbono es la base de los compuestos orgánicos, los principales constituyentes de los organismos vivos. Dentro de este amplio grupo son las biomoléculas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, las que conforman las estructuras y dirigen las actividades de las células, unidades fundamentales de la vida. A través de millones de años de evolución, la naturaleza perfeccionó las biomoléculas para que puedan en conjunto construir nuevas formas celulares y puedan adaptarse a distintos ambientes. Además, con el tiempo, puedan ensamblarse unas con otras para formar tejidos, órganos y sistemas de los seres vivos que hoy habitan en la Tierra. Buenas, bienvenidos. Qué bueno que pudieron venir. Pasen, vamos a trabajar un ratito en la cocina. Vengan. Sí, profe, es un centro de una clase de cocina. Ah, ya veremos. ¿Qué ingredientes tenemos aquí que nos sirven para preparar un sándwich? Sí, profe, pan, lechuga, tomate, mantequilla. Ah, muy bien. Depende de los gustos de cada quien. Y díganme, ¿y los componentes orgánicos de estos ingredientes? Profe, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y desde las unidades básicas que forman las principales biomoléculas, aminoácidos para hacer referencia a las proteínas, los sacáridos para los carbohidratos, que son los azúcares y los almidones, y ácidos grasos como el constituyente de la mayor cantidad de lípidos. Ah, qué bien, han estudiado bastantito. Claro, profe. Claro. Para completar la secuencia que llevamos de las unidades básicas, vamos a hablar también de los nucleótidos, que son las unidades de los ácidos nucleicos. Profe, ¿un polímero de nucleótidos es un ácido nucleico? Claro, aún faltan unos polímeros. ¿Con cuál iniciamos el sándwich? ¿Quién lo recuerda? Profe, los almidones, que son los polisacáridos más abundantes, y son polímeros del monosacárido glucosa. En general, los carbohidratos representan la fuente primaria de energía para las células. Y tenemos que considerar que si los carbohidratos son la fuente primaria de energía, los lípidos son la segunda y la tercera serían las proteínas. Profe, pero volviendo a los tipos de compuestos que conforman a los seres vivos, ¿cuál es la diferencia entre los inorgánicos y los orgánicos? Bueno, los inorgánicos son compuestos que tienen muy poca cantidad de átomos de carbono o no lo tienen. Por eso son bajos en energía. En el caso de los orgánicos tienen una gran cantidad de átomos de carbono, son muy complejos y por eso tienen gran cantidad de energía. La sal es un ejemplo de un compuesto inorgánico. Vamos a hacer una prueba para recordar ese concepto que traíamos. Vamos a tomar sal con un poquito de agua y lo vamos a poner en la llama. ¿Qué sucede? Nada. Veamos qué pasaría si fuera con azúcar. Háceme el favor, Yacir.
¿Qué produjo? Se produjo una combustión. Este es un compuesto orgánico. El agua es una sustancia inorgánica y es el más abundante del protoplasma y es esencial para la vida. Sí, profe, el balance hídrico nos permite a los organismos vivos enfrentar los cambios de temperatura, ya que la regulación de la temperatura se realiza por el movimiento de agua en el organismo. Esto sucede porque el agua es un compuesto que absorbe lentamente el calor y lo libera de igual forma. Sí, el agua es el disolvente universal, condición que se le atribuye por una de sus propiedades químicas, la polaridad, que se manifiesta porque tiene una zona de la molécula parcialmente positiva y otra parcialmente negativa. Y eso es lo que conocemos como un bipolo. Entre esas sustancias disueltas se encuentran iones, como los cationes y los aniones, y electrolitos. A ver, ¿quién tiene claro la procedencia de esas sustancias? Alcánzame ese fresco, Yassi. Proceden de la disociación de las sales, ácidos y bases. ¿Y cómo lo podríamos ver en el caso del fresco? Usamos el agua para disolver las sales y los ácidos que aporta la naranja. Perfecto, muy bien. ¿Y en el caso de las bases? Profe, son compuestos que se disocian en agua para formar iones hidroxilo y un catión. Tienen una gran importancia en la regulación del grado de acidez. Excelente. En el caso de la sal, por ejemplo, esta se ioniza y sus iones son importantes en varias actividades metabólicas. Las sales de calcio regulan la contracción muscular, mientras que las de sodio intervienen en la relajación. En el caso del potasio y de sodio, las sales intervienen en la transmisión de impulsos nerviosos, como los que nos hacen pestañear. Y las del fosfato, que actúan en la transmisión de energía. Muy bien. Las sales inorgánicas, que son insolubles, son muy importantes porque permiten formar estructuras de soporte y de protección. ¿Conocen alguna ustedes? Como la cáscara de huevo. El esqueleto interno de los vertebrados, las conchas y caracoles, entre otros. Bien, ¿y qué compuestos orgánicos creen ustedes que podemos encontrar en algo tan simple como un sándwich? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, excelente. Empecemos ahora con los carbohidratos. ¿Qué les parece? Estas son las estructuras más sencillas, formadas por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, en una relación 1-2-1. La fórmula general de los carbohidratos es CnH2ON, donde N es el número de carbonos. Hay una prueba muy sencilla con la que podemos identificar los carbohidratos. Aquí tenemos uno, que es el pan. Vamos a usar un pedacito de pan, lo vamos a colocar en este platito. Aquí tengo un reactivo, permiso Yassi, tengo un reactivo que habíamos traído, se llama Lugol. El Lugol es un indicador de carbohidratos. Cuando nosotros cogemos y le ponemos una pequeña gota, vemos cómo cambia de coloración. La coloración del Lugol es negra, es oscura, pero cuando está en presencia de los carbohidratos, específicamente almidones, va a dar una coloración azulada, así como esta que tenemos ahí. Los monosacáridos son las estructuras más sencillas de los carbohidratos. Entre ellos están la glucosa y la fructosa, dos azúcares que difieren en su configuración estructural y en la función que desempeñan. ¿Algunos ejemplos? Bueno, el almidón que ya mencionamos y el glucógeno que podemos encontrar almacenado en el hígado. También la celulosa es un polisacárido estructural, compuesto por centenares de moléculas de glucosa y forma parte de la pared celular de los vegetales. Y en la dieta humana, que es la principal fuente de fibra. Entonces, otra función que cumplen los carbohidratos es la de formar parte de las estructuras, ya sean de sostén, como lo es la pared celular, constituida de celulosa o la quitina, que forma el exoesqueleto de los insectos. Podríamos preguntarnos cuáles son dos o más propiedades de los lípidos y algunos aspectos de importancia biológica. Son compuestos solubles en éter, cloroformo o benceno, pero poco solubles en agua. Muy bien, ¿recuerdan aquella prueba que hicimos en donde tratamos de mezclar agua y grasa y que se separaban las dos capas?
Las grasas resultan de la unión química de 3 moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol, con la liberación de 3 moléculas de agua. Las grasas se diferencian por el ácido graso presente y en la cantidad de enlaces dobles. Las grasas son importantes como combustibles, ya que pueden desprender mayor cantidad de hidrógenos, y además son importantes como constituyentes de la membrana celular. En los animales de clima frío se deposita bajo la piel aislándolos. Ah, como los osos y las focas. Correcto, en algunos animales se deposita en forma de aceite en el hígado, como es el caso del tiburón, bacalao y la estrella de mar. Vale la pena recordar que las grasas se pueden clasificar en saturadas e insaturadas, de acuerdo con la presencia de enlaces dobles. Una grasa saturada es de más dificultad para movilizarse en el organismo, por eso se consideran menos saludables. Si comparamos el aceite con la mantequilla, podríamos ver cómo el aceite es líquido mientras que la mantequilla es sólida. Eso le causaría dificultad para movilizarse en el organismo. Algunas grasas tienen, además del glicerol y del ácido graso, fósforo y nitrógeno, como en el caso de los fosfolípidos de la membrana celular. Otro grupo de lípidos son los esteroides. Entre ellos encontramos la vitamina D, las hormonas sexuales, córticos suprarrenales y el colesterol. El organismo obtiene esos lípidos produciéndolos o bien consumiéndolos. Por ejemplo, cuando comemos un aguacate. ¿Qué les parece si ahora resumimos un poco sobre las características y las propiedades que pueden tener las proteínas? Está bien, profe. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas pueden tener azufre o bien fósforo. Las proteínas son polipéptidos de 20 aminoácidos. 10 de ellos se consideran esenciales, por eso debemos de consumirlos en lo que comemos. Bueno, profe, lo más sencillo de las funciones biológicas de las proteínas es que son catalizadores, o sea, facilitan las reacciones químicas aumentando la velocidad de reacción y disminuyendo el gasto energético. Al grupo de proteínas que realizan estas funciones se les denomina de forma general como enzimas. Una de ellas es la amilasa, que me ayuda a descomponer el almidón del pan en la boca. Otra función que podríamos encontrar es la función hormonal o de mensajeros químicos de una célula a otra, por ejemplo, de las hormonas del crecimiento. Profe, si explicamos todas las funciones de las proteínas nos da la noche sin comer y me deja el bus. Muy bien, entonces solo las vamos a mencionar. ¿Qué les parece? Está bien. Bueno, profe, voy yo. Función de transporte como el de la hemoglobina. Función de reconocimiento y de transmisión de señales. Función de defensa y función estructural. Profe, función de movimiento. Función de reserva, como la ovoalbúmina de la clara del huevo, que constituye una reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Función reguladora. Por ejemplo, se unen al ADN y de esta forma controlan su duplicación y su transcripción. Profe, nos quedan los ácidos nucleicos, pero los repasé con profe en casa. Y ADN y ARN me quedó muy claro. Sí, profe, yo también lo vi, vieras qué bueno. Sí, bueno, de acuerdo. Si no tienen más dudas, terminamos de preparar el sándwich. ¿Qué le parece? Sí, entrémosle. Pues démosle de una sola vez. Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Podemos decir entonces que la célula posee una base química constituida por biomoléculas que la conforman. Las biomoléculas presentes en los organismos pueden clasificarse en inorgánicas, como el agua y las sales minerales, y orgánicas, como las proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Por otra parte, las biomoléculas, como todas las moléculas, están formadas por una variedad de elementos químicos. Los principales, o los más abundantes en el cuerpo humano, son el azufre, el calcio, el carbono, el cloro, el fósforo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio y el sodio. Pero de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, y estos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas.
Las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas en las que no está presente el carbono o este se encuentra en baja proporción, como es el caso del dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿cuáles son las principales biomoléculas inorgánicas? Número 1. El agua. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos y se caracteriza por ser un excelente disolvente y medio de suspensión para una gran variedad de moléculas presentes en las células. Otra importante propiedad del agua es su capacidad termoestabilizadora, que impide los cambios bruscos de temperatura. Número 2. Las sales minerales. Las sales minerales se encuentran en el organismo en pequeñas cantidades. Algunas están al interior de las células, medio intracelular, y otras fuera de ella, medio extracelular. Cuando las sales se disuelven forman iones, como el sodio, Na+, el potasio, K+, y el cloro, Cl-. Los iones mantienen el grado de salinidad del organismo y regulan la acidez corporal, entre otras funciones. Número 3. Los gases. En nuestro cuerpo existe una constante incorporación, producción y eliminación de gases a través del sistema respiratorio. Por ejemplo, inhalamos grandes volúmenes diarios de oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Estos gases se encuentran involucrados en reacciones químicas de producción de energía. Vamos a ver qué son y cuáles son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Las biomoléculas orgánicas se caracterizan por tener abundancia de carbono en su estructura molecular. ¿Cuáles son las principales biomoléculas orgánicas que constituyen las células? Las biomoléculas orgánicas más importantes son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en las células y esto se debe a que participan prácticamente en todas las funciones celulares. Organización de las biomoléculas orgánicas. La mayoría de las biomoléculas orgánicas están formadas por la unión de unidades básicas, llamadas monómeros, que difieren entre las distintas biomoléculas. Mediante el proceso de polimerización, que corresponde a la unión de monómeros, los cuales dan origen a los polímeros, pueden formarse biomoléculas de gran tamaño, llamadas macromoléculas. Los tres elementos más abundantes en las biomoléculas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En la formación de las biomoléculas orgánicas, el carbono tiene gran relevancia. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, los átomos de carbono presentan 4 electrones de valencia, lo que implica que pueden unirse a otros 4 átomos, como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, entre muchos otros, originando varias moléculas. En segundo lugar, el átomo de carbono también puede unirse a otros átomos de carbono, originando largas cadenas, las que pueden dar lugar a la formación de macromoléculas. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que pueden unirse con otros mediante enlaces y se encuentran en la capa superficial de los átomos. Ahora, vamos a ver cuáles son las biomoléculas orgánicas. Número 1. Los glúcidos. A los glúcidos también se les llama azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. La palabra glúcido proviene del griego glucos, que significa dulce, pero no todos los alimentos que contienen glúcidos tienen este sabor, como por ejemplo el pan y los fideos. Los glúcidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su principal función es constituir una reserva energética para el organismo. Otros poseen una función estructural, ya que forman parte de la membrana plasmática y de la pared celular de algunas bacterias y de las células vegetales. A los monómeros de los glúcidos se les denomina monosacáridos, que al unirse forman polímeros a los que en general se les denomina polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, ya que están formados por una molécula. Los disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos. Número 2. Los lípidos. Los lípidos, conocidos comúnmente como las grasas y los aceites, están formados por carbono e hidrógeno, principalmente, pero también por oxígeno, aunque en menor proporción. La principal característica de los lípidos es que son insolubles en agua. A diferencia de las demás biomoléculas orgánicas, los lípidos no forman polímeros, porque no existen formas monoméricas de ellos. Sin embargo, hay lípidos simples y complejos, según su estructura molecular y la cantidad de átomos que tengan. Las grasas neutras son los lípidos más simples y están formados por una molécula de glicerol y moléculas de ácidos grasos. ¿Pero qué función cumplen los lípidos? Los lípidos almacenan energía y algunos cumplen una función estructural, ya que forman parte de las membranas biológicas y de envolturas impermeables.
los fosfolípidos. Además, existen hormonas sexuales que son lípidos y participan en el desarrollo y en la función sexual de diversas especies. Los lípidos más abundantes en nuestro cuerpo son los triglicéridos, que son almacenados en unas células llamadas adipocitos, formando una capa de grasa bajo la piel, que constituyen una reserva energética para el organismo y además permite el aislamiento térmico de este. Número 3. Las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes de la célula. Las diferentes proteínas de nuestro organismo realizan diversas funciones. Poseen un rol estructural, ya que forman parte de los componentes celulares como los ribosomas y la membrana plasmática. Participan en la defensa de nuestro organismo contra agentes nocivos. Un ejemplo son los anticuerpos. Transportan sustancias vitales para nuestro organismo. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que transporta oxígeno. Regulan importantes procesos fisiológicos, como las hormonas. Posibilitan la ocurrencia de casi todas las reacciones químicas en las células. Estas proteínas se denominan enzimas y facilitan las reacciones químicas que ocurren al interior de la célula. Las proteínas son parte constituyente de uñas, pelo, huesos, telarañas, entre otras estructuras. Al igual que los glúcidos, las proteínas están formadas por monómeros. En el caso de las proteínas, estos se denominan aminoácidos y están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en ocasiones azufre. Una proteína puede contener desde decenas hasta centenas de aminoácidos, obteniendo así los péptidos y los polipéptidos o simplemente proteínas. En la naturaleza existen 20 aminoácidos distintos, de cuya combinación se da origen a una gran variedad de proteínas. Número 4. Los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y los polímeros, los polinucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 moléculas, un monosacárido, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico. ¿Qué función cumplen estas macromoléculas? El ADN almacena, transmite y expresa la información genética de las células. Esta información controla las actividades celulares y el ácido ribonucleico, por su parte, participa en la síntesis de proteínas, ya que lleva desde el núcleo al citoplasma la información contenida en el ADN. La estructura del ADN consiste en 2 cadenas de polinucleótidos que se enfrentan entre sí y se mantienen unidas a través de las bases nitrogenadas mediante un tipo de enlace llamado puentes de hidrógeno.